Vamos a dibujar un prisma hexagonal triaumentado, o sea que es un prisma hexagonal que tiene sobre tres caras alternas, va a tener pues tres pirámides de base cuadrada y en esas pirámides va a tener caras laterales que serán, vamos a hacer una circunferencia, vamos a marcar un punto, por ejemplo este, como centro de la circunferencia. Aquí marcamos el centro de la figura y ya dibujamos la circunferencia. Entonces, si por ejemplo viene hasta aquí, ahí vamos a meter el hexágono regular. Vale. Y ahora cogemos y vamos a colocar aquí, por ejemplo, un punto del hexágono, aquí otro y aquí otros dos, uno y otro. Con lo cual ya tenemos el hexágono definido por esos 6 vértices que vamos a marcar. Dos líneas que serán paralelas a la línea de tierra y paralelas a este eje central horizontal, o sea, esta línea y esta otra. Bueno, ya tenemos dos líneas, hacemos ahora estas otras dos y ya tenemos ahí, a ver, el hexágono regular que va a provocar un prisma hexagonal regular al darle una altura, una anchura igual que el lado del hexágono, ya que todas las aristas van a tener la misma longitud. Bueno, pues tenemos el hexágono y ahora lo proyectamos aquí abajo mediante líneas verticales, también lo proyectamos en el perfil. Entonces traemos esta línea horizontal, traemos esta otra y traemos aquí la proyección de este punto y la proyección de estos dos para obtener rápidamente el prisma en la posición de planta. Bueno, al proyectar estos puntos ya tendremos aquí donde colocar los distintos elementos del prisma hexagonal regular. Vale, entonces marcamos aquí líneas en vertical por cada uno de esos vértices. Bueno, y aquí tenemos también que el hexágono va a quedar por aquí. Cogemos la anchura, que es la longitud de, vamos a colocarlo por ejemplo aquí. Aquí podemos, no necesitamos espacio, la anchura de la figura. Vamos a hacer aquí la intersección de los dos planos verticales. Bueno, como esto va a exceder un poco, casi es mejor traerlo un poco más hacia aquí. Bueno, pues esta será la línea de tierra y esta será la de separación de los dos planos verticales. Bueno, una vez que tenemos esto, sabemos que la anchura de la figura aquí abajo es el lado del hexágono, que será esto. O sea que a partir de aquí ponemos la misma longitud. O sea que la anchura de la figura va a venir dada aquí por una horizontal que tiene en realidad el lado del hexágono y del cuadrado de esos hexágonos, ¿vale? De esos dos hexágonos que se juntan mediante cuadrados. Bueno, pues habrá que ir sumando una pirámide en, por ejemplo, estas tres caras o en estas tres, ¿no? O las que queramos, ¿no? Pero siempre de forma alterna, ¿no? Entonces, si dibujamos, por ejemplo, aquí un triángulo, vamos a dibujar a partir de aquí un triángulo y lo giramos, lo colocamos aquí y lo giramos, tendremos ya la proyección en alzado de esa forma triangular. Recordamos que las aristas de esa pirámide que se va a apoyar aquí tienen que tener la misma longitud que esto en el espacio. Bueno, entonces hacemos el triángulo equilátero. Aquí debe haber un cuadrado, si somos precisos. Entonces el triángulo equilátero vendrá por aquí, desde aquí hasta aquí.
Bueno, ya sabemos entonces que el vértice del triángulo cae aquí. Por lo tanto, el triángulo en verdadera forma es este. Aquí está en posición horizontal. Triángulo equilátero. Y si lo proyectamos aquí arriba, en el alzado, pues va a venir hasta aquí. Entonces, en el momento en que cogemos, a ver, tenemos la altura, aquí está. En el momento en que cogemos esta altura y lo giramos y hacemos lo mismo de este lado, tendremos aquí el vértice donde va a caer. Entonces, cogemos esta longitud, hacemos el giro, hacemos también el giro de este lado y la intersección de los dos nos provoca ahí ya el vértice de la pirámide. Entonces tenemos este vértice y este otro. Bueno, pues ya tenemos una pirámide apoyada ahí en una cara. Y haremos lo mismo en dos caras, alternando aquí pues dos huecos. Y aquí una pirámide y otra, y ya concluimos la figura. Y esos puntos habrá que proyectarlos también al perfil para obtener las tres vistas de la figura. Bueno, una vez que tenemos esto, bajamos este punto. Recordamos que este punto lo hemos girado hasta aquí, no tiene nada que ver este con este. Entonces el que debemos girar es el real, el que debemos proyectar es este. Entonces este vértice, haciendo una vertical, vemos que cae aquí. O sea que es el triángulo girado hacia adentro hasta que corta la mediatriz que pasa por este segmento, o también hasta que corta una longitud igual, ¿no?, a esta, ya que en el espacio es un triángulo equilátero girado hacia adentro, como si cogemos este triángulo equilátero y lo giramos así. Entonces aparecerá ahí igual que esa figura. Así. Bueno, una vez que tenemos esto, lo hemos traído hasta aquí y por tanto cae aquí dentro y ya sabemos que el vértice va a venir desde este punto, aquí en la ortogonal a esta línea, que es el eje de giro, pues nos queda ya la cara triangular perfectamente definida. Y esto sale de este punto, o sea que este punto habrá que unirlo también con ese punto. Entonces sale de este punto, habrá que unirlo con este. Ya tenemos ahí la pirámide sobre esta cara. Y luego de este lado será la simétrica, ¿no?, con lo cual ya prácticamente está resuelto, porque ahora desde el centro tenemos que este vértice quedará aquí igual de alejado y quedará aquí igual de alejado. Y si tenemos esta medida aquí, podemos coger, por ejemplo, el vértice aquí y pasarlo aquí. La intersección de ambos me da el punto. Aquí ya cae sobre la vertical, con lo cual ya tenemos los tres. Entonces dibujamos esta otra pirámide, el contorno de esa pirámide y el contorno de esta. Bueno, pues ya tenemos ahí la superficie, tenemos de este lado esto, aquí tendremos la simétrica, entonces haremos una horizontal por aquí, por este vértice, será la línea meridiana que pasa por ahí, por la figura, pasa por aquí y quedará a igual distancia. Entonces cogemos un punto cualquiera y cogemos este punto y aquí. Como hay simetría, esto está en el eje de simetría, este punto quedará a igual distancia, ya lo podemos unir. Entonces uniendo este punto con este de aquí, vamos que tiene que ser desde este punto hasta este, desde este punto hasta este, y aquí lo mismo desde este hasta este y hasta este. Ahí tenemos otra pirámide. No vamos a hacer las líneas discontinuas para no llenar todo de líneas. Marcamos aquí esto, marcamos aquí la línea completa ya y aquí igual. Bueno, pues ya tenemos entonces el prisma al que se le han añadido tres pirámides. Bueno, y hacer esta vista pues sería muy sencillo.
La vamos a hacer rápidamente y vamos a hacer una perspectiva para que se entienda mejor la forma del dibujo. Este punto cae aquí, este va a caer aquí y este caerá aquí en el medio. Vale. Pues bastará con ir haciendo ahí 3 líneas en vertical y proyectando las pirámides. Pues tenemos aquí, por ejemplo, esta línea, aquí esta otra y aquí la última. Entonces, al proyectar este punto aquí con una horizontal, ya tenemos que la pirámide va a llegar hasta aquí y sale de estos 4 puntos. Con lo cual ya tenemos la pirámide y aquí al proyectar ese punto con una horizontal sobre la línea meridiana, sobre el eje central, cae aquí. Con lo cual ya tenemos la figura que podemos unir los puntos. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro. Bueno, pues ahí tenemos ya la pirámide apoyada en esa cara oblicua. Esto va a llegar hasta este punto. Va a llegar desde este punto hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. Y ahora aquí abajo pues tenemos esta horizontal, que será esta cara cuadrada en posición oblicua, y este vértice que nos marca ahí la posición de la pirámide con esa cara inclinada. Bueno, pues ese será el perfil ya de la figura al completo. Ya tenemos el prisma hexagonal aumentado, 3 veces aumentado. Bueno, vamos por último a representar una perspectiva caballera, ¿no? O militar o la que sea, ¿no? Vale. Siempre podemos buscar la más sencilla, ¿no? Hacer la perspectiva caballera de este hexágono sería muy sencillo, solo habría que luego desplazar este punto hasta la mitad, ¿no? Entonces, si cogemos la figura, podríamos calcar. Bueno, hacemos un hexágono, pues colocamos así el hexágono. Y ahora desplazamos la medida, esta es la medida del lado, entonces en vez de coger el lado al completo, cojo la mitad, por ejemplo, siguiendo esta dirección, y me quedo con la mitad. Por lo tanto, ahí tengo ya en perspectiva caballera la representación, esto sigue esta misma dirección, la representación del prisma, ¿vale? En perspectiva caballera, sin más, ¿no? Bueno, por último, decíamos, lo hemos colocado de una manera que esta línea y esta son coincidentes, ¿no? Con lo cual es una forma más favorable de dibujarlo. Y ahora en el punto medio, aquí habría que sacar una línea que es ortogonal a esta, ¿no? ¿Vale? O sea que la línea ortogonal vendrá por aquí, sabemos que en verdadera medida esta es una ortogonal, ¿vale? Bueno, pues aquí la ortogonal será una paralela, ¿no? Y por último deberemos coger esta medida, ¿no? Entonces, para pasarla aquí con total precisión, pues podemos ver cuánto ocupa de esta, ¿vale? Entonces hacemos aquí la relación, por proporcionalidad pasamos esto mediante un giro y vemos que cae aquí. Ahora podemos aplicar una homotecia, con lo cual tendremos ya la relación que existe con esta. Entonces, si hago la homotecia, cojo este segmento, el segmento del hexágono, si nos fijamos es este punto, este y este. Ahora coloco aquí, por ejemplo, sobre esta vertical, coloco el hexágono que he cogido, que es este. Coloco aquí la medida del hexágono, que es esta. Lo coloco en paralelo. Vale. O sea que viene de aquí a aquí. Entonces, uniendo este punto con este, lo voy a hacer con regla. Y ahora, uniendo el centro de la homotecia O con este, pues ya tengo que esta es la medida proporcional. Ahora sabemos que en este segmento
La altura esta que tenemos aquí en verdadera medida de esa pirámide corresponde, en este segmento corresponde a esto. Pues en este segmento corresponde a este fragmento. Bueno, pues cogeremos ese fragmento y lo colocaremos aquí. Entonces cogemos este trozo y lo colocamos aquí. Bueno, pues ya sabemos que ese es el vértice con la medida ya perfectamente calculada de esa pirámide. Entonces ya podemos unir este punto con este punto con este. Por una cuestión de precisión sabemos que esta línea que viene por aquí debe bajar respecto a esta. O sea, si este es horizontal, la línea meridiana, esta debe bajar un poco. Y esto aparece ahí, son coincidentes en la perspectiva. No deben serlo porque esto debe entrar hacia adentro, ya digo. Entonces esto será ligeramente más pequeño. O sea que se tendría que ver que entra hasta aquí. Y esto se verán las dos entonces, ¿no? Bueno, entonces esta misma altura habrá que colocarla aquí en el punto central. Entonces el punto central, aquí tenemos este punto entonces cogeremos aquí esta medida, la colocamos aquí y ahora cogemos aquí el punto central, ¿vale? Ya que en realidad si esto está colocado así, vamos a hacer para que se vea, pues por ejemplo, el cuadrado que se ve así, colocarlo en una posición así. Entonces, si nos fijamos, este punto se corresponde con este con este con este, y este quedará aquí a igual distancia, de manera que el punto central quedará en el centro de este segmento, ¿vale? Bueno, ya entonces aquí es donde debemos colocar otra vez la altura en verdadera medida, esta misma altura aquí en verdadera medida, ya que es paralela al plano, vamos a poner aquí el plano XZ. Por lo tanto, si cogemos esa misma longitud, esta misma longitud aquí, la colocamos aquí. Y ahora ya sabemos que la pirámide viene desde este punto hasta este, desde este punto hasta ese y desde este punto hasta. Bueno, ya tenemos dos. Por último, aquí, cogiendo esta misma medida aquí, tenemos el romboide. El punto medio será intersección de las dos diagonales y aquí cogeremos otra vez esa misma longitud aquí. De manera que si la colocamos aquí uniendo con este punto, con ese, con este y con este, ya tenemos la tercera y ya tenemos las tres, ¿vale? Bueno, lógicamente bajo esta perspectiva no es muy inteligible, ¿no? Pero bueno, esta será una línea de intersección con esta cara y aquí tendremos ya esto que entrará un poco hacia adentro. Bajo otra perspectiva se vería mejor, pero bueno, entonces vamos ya por último a hacer a mano alzada, aunque sea, para que se entienda mejor, el hexágono en perspectiva. En el hexágono regular recordamos que esta medida, este lado será paralelo a este a este y este a este. Y ahora tenemos aquí un cuadrado en una sonometría. Y en este cuadrado ahora tenemos aquí un triángulo y otro triángulo que forman parte de esa pirámide. Lo mismo aquí. Tenemos un triángulo, otro triángulo y tenemos ya dos pirámides. Y por último aquí abajo pues tendremos ya el último triángulo y ya tendremos la figura completa. Bueno, pues esa es la figura, ahí se entiende un poco más. Entonces recordamos que esto podríamos darle un tono un poco más oscuro. Y así lo veríamos un poco más claro. Bueno, pues ahí tenemos el prisma hexagonal triaumentado, 3 veces aumentado, donde vemos cómo 3 pirámides se apoyan en ese prisma hexagonal en esas caras. Y ahí tenemos las 3 vistas en planta, alzado y perfil.